Era un cálido día de verano en 1999, cuando Valentina, una niña de 8 años, desapareció en el parque de diversiones más famoso del mundo, Disneyland. El parque, lleno de luces brillantes, música festiva y las risas de miles de personas, se convirtió en el escenario de una tragedia inesperada. Valentina había ido con su madre, Laura, para celebrar su cumpleaños. A pesar de la multitud y el bullicio que la rodeaban, Valentina estaba feliz, corriendo de una atracción a otra, disfrutando del día especial. Pero mientras estaba en la fila para subirse a una montaña rusa, Laura se distrajo por un momento al recibir una llamada de su hermana. Cuando volvió a mirar, Valentina ya no estaba a su lado. Al principio, Laura pensó que su hija se había adelantado para ir a otra atracción, pero rápidamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Desesperada, comenzó a buscar por todo el parque, gritando el nombre de Valentina, pero no había señales de ella. La policía fue llamada y comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del parque, pero no encontraron ninguna imagen de Valentina después de las 4:30 p.m. Los testigos dijeron que la vieron por última vez en la fila para la montaña rusa, pero después desapareció sin dejar rastro. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia para Laura y su familia. La búsqueda se intensificó, pero a pesar de los esfuerzos, Valentina nunca fue encontrada. La investigación inicial concluyó sin respuestas, y el caso se cerró oficialmente después de unos meses, cuando no apareció ninguna pista sólida. La policía sugirió que podría haber sido un secuestro, pero sin pruebas concretas, las esperanzas de encontrarla vivía se desvanecieron lentamente. Laura nunca dejó de buscar a su hija, pero los años pasaron, y el dolor se convirtió en un vacío. A lo largo de los 13 años que siguieron, el caso de Valentina fue olvidado por muchos, y Disneyland siguió siendo el destino de miles de turistas, mientras Laura y su familia vivían con la constante pregunta: ¿qué le ocurrió realmente a Valentina? 33 años después de la desaparición de Valentina, un evento inesperado ocurriría en Disneyland que reavivaría el dolor y la esperanza de su madre. Un joven empleado del parque, durante una revisión rutinaria de archivos antiguos, encontró algo que lo dejó completamente sorprendido. Mientras organizaba antiguos registros, se topó con una caja olvidada que contenía artículos de casos no resueltos, entre ellos, documentos relacionados con la desaparición de Valentina. Dentro de esa caja había una foto antigua de Valentina, tomada el día de su desaparición, y un objeto personal que parecía pertenecerle: un pequeño collar con una figura de Mickey Mouse, uno de los regalos de cumpleaños que su madre le había dado ese mismo día. Lo más desconcertante fue una nota escrita a mano que decía: «La niña está en el lugar correcto, pero el lugar no está bien». El joven, confundido y curioso, decidió investigar más a fondo. Tras algunas investigaciones adicionales, descubrió que la foto y el collar estaban relacionados con un hallazgo más reciente: una pieza de información en el sistema de seguridad de Disneyland, que indicaba que Valentina había sido vista en una grabación justo después de su desaparición, cerca de una de las áreas más remotas del parque. Esto no coincidía con las versiones oficiales de la desaparición. La policía había cerrado el caso años antes, pero el joven empleado de Disneyland decidió tomar el riesgo de compartir la información con las autoridades. Al recibir la noticia, Laura, ahora una mujer mayor, fue contactada por la policía. El dolor de los años pasados se renovó de inmediato, pero también una chispa de esperanza. ¿Era posible que finalmente se supiera la verdad sobre lo que realmente sucedió con Valentina? Sin pensarlo, Laura aceptó hablar con los investigadores y seguir cualquier pista que pudiera acercarla a su hija. La imagen de la pequeña Valentina, con su vestido colorido y su sonrisa de felicidad, se mantuvo viva en su corazón durante todos esos años. Ahora, la posibilidad de encontrar respuestas la mantenía viva. La noticia de la nueva pista sobre la desaparición de Valentina recorrió rápidamente el pueblo, y las autoridades comenzaron una nueva investigación, esta vez con un enfoque renovado en los detalles que habían quedado olvidados durante años. La grabación en el sistema de seguridad, aunque vaga, mostró a Valentina caminando cerca de una de las entradas del parque, en una zona que no estaba abierta al público en ese momento. Esta área, conocida como el Rincón Secreto, era una zona que había sido cerrada por reformas,
y pocos sabían de su existencia. En la grabación, Valentina parecía estar acompañada de una mujer, una figura que se movía rápidamente fuera del alcance de las cámaras. Las autoridades comenzaron a rastrear los registros de empleados y visitantes en esa área, pero no encontraron ninguna información relevante. Sin embargo, el hecho de que Valentina hubiera sido vista cerca de esa zona cerrada despertó una nueva teoría. ¿Y si alguien la había estado escondiendo dentro del parque durante todos esos años? Durante la investigación, surgieron varios testimonios de antiguos empleados del parque que mencionaron una mujer desconocida que se había presentado varias veces a trabajar en la zona restringida durante el periodo en que Valentina desapareció. Algunos recordaron verla hablando con un hombre que nunca fue identificado, y otros afirmaron haberla visto interactuar con otros niños del parque, aunque nunca en circunstancias sospechosas. Sin embargo, lo más desconcertante fue el testimonio de una empleada, que recordó haber escuchado en una ocasión que la mujer había dicho: «Alguien la encontrará cuando sea el momento adecuado». Las pistas, aunque dispersas y vagas, indicaban que había una conexión mucho más profunda y compleja detrás de la desaparición de Valentina. Laura, mientras tanto, no podía evitar sentir que la verdad estaba cada vez más cerca, pero también temía lo que podría descubrir. La idea de que su hija había estado en el parque todo ese tiempo, ocultada por alguien, la aterraba, pero también le daba esperanza. Finalmente, después de tantos años, parecía que alguien estaba dispuesto a hablar. La pieza faltante del rompecabezas, que había permanecido oculta durante más de una década, comenzaba a salir a la luz. Las semanas siguientes fueron de intensas investigaciones. Los testimonios de los antiguos empleados del parque comenzaron a armar un panorama inquietante. La mujer desconocida, que parecía haber tenido acceso a áreas restringidas, fue identificada como una ex empleada de Disneyland que había trabajado en la seguridad del parque en los años previos a la desaparición de Valentina. Su nombre era Ana María Ruiz, y había sido despedida poco tiempo después de que ocurriera el suceso. Aunque su despido fue formalmente justificado por problemas personales, nadie sabía realmente por qué había sido retirada de su puesto. Al investigar su historial, los investigadores descubrieron que Ana María había sido arrestada en el pasado por pequeños delitos relacionados con el robo y la alteración de documentos, pero nunca por algo tan grave como la desaparición de un niño. Sin embargo, lo que realmente intrigó a la policía fue la conexión que Ana María tenía con un grupo de personas relacionadas con el tráfico de niños en la región. Aunque no había pruebas directas que la vincularan a un crimen tan grande, la desaparición de Valentina parecía estar relacionada con las actividades de este grupo. Mientras tanto, Laura seguía al margen de la investigación, con el corazón dividido entre la esperanza de encontrar a su hija viva y el miedo de descubrir la terrible verdad. Un día, la policía logró ubicar a Ana María, pero ella se encontraba en una pequeña ciudad costera, viviendo una vida tranquila y sin contacto con su pasado. Al ser interrogada, Ana María mostró una actitud evasiva, pero no negó haber estado en Disneyland en 1999. De hecho, reconoció que había tenido contacto con Valentina ese día, pero afirmó que la niña estaba con su madre y que nunca había interactuado más allá de un saludo casual. Sin embargo, la policía descubrió una carta escrita a mano por Ana María, encontrada en su casa, que revelaba algo más oscuro. La niña estará a salvo. Lo que está por venir cambiará todo. La carta, con su contenido ambiguo y perturbador, fue la última pista que los investigadores necesitaban para conectar a Ana María con el misterio de la desaparición de Valentina. Laura, devastada por la verdad que comenzaba a salir a la luz, sabía que ya no había marcha atrás. Su hija había sido parte de un misterio más grande del que jamás habría imaginado. La confesión de Ana María no fue suficiente para resolver el misterio por completo, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tras más interrogatorios, Ana María admitió que había estado en contacto con una organización secreta que operaba dentro del parque, un grupo que utilizaba el parque de diversiones como fachada para sus actividades ilegales. Esta organización estaba involucrada en el tráfico de niños, y según Ana María, Valentina había sido elegida para ser parte de un plan más grande. Sin embargo, ella insistió en que no sabía cómo exactamente Valentina fue involucrada en todo eso.
Según su versión de los hechos, la niña había sido vista por los miembros del grupo como una suerte de apuesta para mantener su operación en funcionamiento, pero Ana María, a pesar de su conocimiento sobre el tráfico, nunca había estado involucrada directamente en el traslado de los niños fuera del parque. La declaración de Ana María fue un punto de quiebre. Aunque la mujer parecía estar diciendo la verdad, muchos se preguntaban qué parte de la historia estaba omitiendo. Para Laura, escuchar que su hija había sido parte de algo tan horrible la devastó. Sin embargo, a pesar del dolor, ella decidió seguir adelante con la investigación. Sabía que solo de esa manera podría encontrar la paz, aunque la verdad fuera más dolorosa de lo que podría imaginar. Durante una nueva serie de investigaciones, los detectives rastrearon los movimientos de la organización fuera del parque. A medida que avanzaban en la investigación, descubrieron que Valentina había sido llevada a un lugar secreto en las cercanías de Disneyland, un sitio conocido solo por unos pocos dentro de la red. Este lugar, apartado del parque y rodeado de seguridad, parecía ser el sitio donde muchos niños desaparecían, siendo sacados de la vista pública. Cuando los detectives finalmente lograron localizar este lugar, se encontraron con un escenario aún más desconcertante. Los registros de Valentina mostraban que había sido retenida en este sitio durante más de una década. Nadie sabía exactamente cómo o por qué, pero los investigadores comenzaron a descubrir que había otros niños, como Valentina, que habían sido parte de esta red oculta, sus destinos aún por descubrir. Con la nueva información sobre el lugar secreto donde Valentina había sido retenida, la policía intensificó su búsqueda. Los registros mostraban que varios niños, incluidos otros desaparecidos durante los mismos años que Valentina, habían sido llevados a ese sitio, pero todos los rastros de su paradero se desvanecían después de su captura. Los investigadores descubrieron que el lugar no solo era un escondite para niños, sino también un centro de operaciones para aquellos que manejaban la red de tráfico. La policía descubrió que, a través de una serie de intermediarios, los niños eran transportados a diferentes partes del mundo para ser utilizados en actividades ilegales. El descubrimiento de este centro secreto fue el principio del fin para la organización, pero la clave para entender el destino de Valentina seguía siendo un misterio. A pesar de las pruebas que la vinculaban a este grupo, los investigadores no lograban encontrar una pista directa sobre lo que había sucedido con ella. En una última tentativa por encontrar respuestas, Laura fue invitada por los detectives a una reunión en la que se revelaron los documentos y fotos que mostraban las conexiones de Valentina con el lugar. Laura, al ver una foto antigua de su hija, no pudo contener las lágrimas. La imagen de Valentina sonriendo, tomada poco antes de su desaparición, la llenó de un dolor indescriptible, pero también hubo algo en esa foto que despertó algo en su interior. Al fondo, en la esquina de la imagen, Laura vio una figura familiar que había olvidado por completo. Una mujer con el rostro parcialmente cubierto, pero que ella reconoció de inmediato. Era Ana María Ruiz, la misma mujer que había estado involucrada en el caso. De inmediato, Laura entendió que la conexión entre ella y Valentina no era solo parte de un juego macabro, sino que había algo más profundo entre ambas. La figura de Ana María representaba el vínculo final entre la desaparición de Valentina y la organización secreta. Aunque la verdad seguía siendo dolorosa, el descubrimiento de esa foto fue el primer paso para desmantelar por completo lo que había ocurrido. Laura, con una mezcla de rabia y desesperación, decidió que no dejaría que los años de sufrimiento de su hija fueran en vano. Finalmente, la búsqueda de respuestas comenzaba a acercarse a su fin. La nueva evidencia que vinculaba a Ana María con Valentina en la foto fue un giro crucial en la investigación. Los detectives rastrearon todos los registros de la mujer y pronto descubrieron que ella había sido una figura clave en la operación que había manejado la red de tráfico infantil dentro de Disneyland. Al parecer, Ana María no solo estaba involucrada en el robo de niños, sino que también había sido la encargada de proteger a Valentina durante todo el tiempo en que estuvo oculta, dándole una apariencia de secreta custodia dentro del parque. Laura, con el dolor renovado por esta verdad, sintió que la pesadilla de su hija había sido mucho más profunda de lo que había imaginado. Para entender lo que había sucedido, los investigadores buscaron en los registros más profundos de la organización y descubrieron algo aún más impactante. Valentina no había sido la única niña retenida en el lugar secreto.
había una serie de niños que, como ella, desaparecieron de forma misteriosa durante esos años, y cada uno de ellos había sido parte de un cruel sistema de secuestro organizado. A través de las declaraciones de otros testigos y de los informes policiales de otras desapariciones de niños, los detectives descubrieron que Valentina había sido seleccionada por su rareza, su capacidad para encajar dentro del perfil de niños perfectos que la organización buscaba. Mientras tanto, Laura, con el corazón dividido entre la justicia que finalmente parecía alcanzable y el dolor de saber lo que su hija había sufrido, no podía dejar de preguntarse por qué Valentina había sido elegida. La policía también descubrió que Ana María, que había escapado de la atención durante años, había recibido la orden de llevar a Valentina a una zona secreta dentro de Disneyland, donde los niños desaparecidos eran reciclados y puestos bajo el control de la red. La situación se volvió aún más confusa cuando los investigadores rastrearon los movimientos de Ana María, descubriendo que ella, junto con otras personas, había realizado una serie de traslados secretos que involucraban a más de una docena de niños, con destino a lugares desconocidos. Los detectives decidieron poner en marcha una operación para capturar a todos los involucrados, pero el terror de lo que podrían descubrir en las siguientes fases de la investigación estaba a punto de desbordarse. La operación policial para capturar a los miembros restantes de la red clandestina comenzó en silencio, bajo la vigilancia constante de los detectives. Mientras tanto, Laura vivía una constante montaña rusa de emociones. La esperanza de finalmente obtener respuestas sobre el destino de su hija se mezclaba con el miedo a lo que podría descubrir. La policía había rastreado a los involucrados y planeaba realizar una serie de arrestos en las próximas semanas. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, algo inesperado ocurrió. Un informante anónimo contactó a la policía, proporcionando detalles cruciales sobre el paradero de Valentina. Este informante, un exmiembro de la red que había decidido colaborar con las autoridades, reveló que Valentina había sido llevada a un refugio oculto en una zona rural fuera de la ciudad. Lo que parecía un escondite improvisado era, en realidad, un complejo donde los niños eran mantenidos bajo estrictas condiciones de control, alejados de cualquier contacto con el mundo exterior. El informante también mencionó que Ana María había visitado el refugio en varias ocasiones, y aunque no había podido confirmar si Valentina aún estaba allí, la información era suficiente para movilizar a la policía. Con esta nueva pista, la operación se aceleró. Los detectives y un equipo de fuerzas especiales se dirigieron hacia el refugio en una operación que se desarrolló en secreto. La tensión era palpable. Si Valentina aún estaba viva, el tiempo para salvarla se agotaba. Cuando llegaron al refugio, lo que encontraron fue aún más desgarrador de lo que habían imaginado. Los niños que habían estado allí, incluidos algunos que habían desaparecido recientemente, fueron liberados, pero Valentina no estaba entre ellos. Sin embargo, entre las pertenencias de los niños, los investigadores encontraron una carta escrita por Valentina, fechada hace varios años, que decía: «Estoy aquí, pero tengo miedo. Algún día, alguien me encontrará». La carta fue una señal de esperanza, pero también un recordatorio de lo mucho que Valentina había sufrido. Al revisar más a fondo, los detectives descubrieron una última pista que podría llevarlos directamente a la niña, una pista que cambiaría el rumbo de la investigación. La carta encontrada entre las pertenencias de los niños fue el indicio final que Laura y los investigadores necesitaban para dar con el paradero de Valentina. La noticia de su descubrimiento, aunque inquietante, renovó la esperanza de que aún podía estar viva. Con las nuevas pistas, los detectives pudieron rastrear el origen de la carta y, gracias a un análisis detallado de las palabras escritas, descubrieron un patrón que los llevó a una pequeña localidad costera a unas pocas horas de Disneyland. Allí, el refugio secreto de la organización había sido establecido en una vieja mansión aislada. La mansión, escondida en una colina, estaba rodeada de árboles y vegetación densa, lo que la hacía casi invisible desde cualquier punto de vista. La policía se preparó para lo que sería la última fase de la operación. Sabían que encontrar a Valentina sería solo el primer paso. Enfrentarse a los responsables de todo lo que había ocurrido durante esos años sería la verdadera batalla. Cuando las autoridades llegaron al lugar, descubrieron un complejo bien camuflado, que había sido utilizado como centro de retención de los niños. Lo que encontraron dentro fue aterrador. Las condiciones eran inhumanas. Las habitaciones estaban oscuras,
con poco mobiliario y sin ningún tipo de confort para los niños que habían estado allí. En un cuarto apartado, Valentina fue encontrada, aunque en un estado físico y emocional frágil. Había permanecido allí durante todo ese tiempo, oculta y lejos de su madre. Al principio, Valentina se mostró reticente, pero al reconocer a su madre, sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y miedo. Laura la abrazó con fuerza, sin palabras, mientras las lágrimas caían de sus ojos. La emoción de finalmente encontrar a su hija fue indescriptible, pero también acompañada por un dolor profundo por los años perdidos. Valentina, aunque viva, estaba marcada por las experiencias que había sufrido, y el proceso de recuperación sería largo. Los responsables de la red fueron arrestados, y la justicia finalmente se hizo para todos los niños que habían sido víctimas de esta cruel organización. Pero para Laura y Valentina, la verdadera curación comenzó con el reencuentro. Un reencuentro que, aunque lleno de dolor, también les dio la oportunidad de reconstruir sus vidas. El regreso a casa fue un proceso lento y doloroso. Valentina, aunque finalmente reunida con su madre, aún no podía comprender completamente todo lo que había sucedido durante esos 13 años. El impacto emocional de su secuestro y el tiempo que pasó alejada de su familia la dejaron con heridas profundas, tanto físicas como psicológicas. Laura, por su parte, también luchaba con el dolor del tiempo perdido. La culpa de no haber podido proteger a su hija en ese fatídico día en Disneyland la atormentaba constantemente, aunque sabía que el reencuentro era lo único que realmente importaba. Con el tiempo, madre e hija comenzaron a reconstruir su vida, rodeadas de amor y apoyo. La familia de Valentina, amigos cercanos y profesionales, comenzaron a ayudarla en el proceso de sanar. Sin embargo, el trauma de esos años perdidos nunca desapareció por completo. Valentina comenzó a asistir a terapia para tratar los efectos de su cautiverio y la pérdida de su infancia, pero también encontró consuelo en saber que finalmente tenía a su madre de vuelta. La justicia para aquellos que estuvieron involucrados en el crimen también fue cumplida, pero el daño hecho a tantos niños, incluido Valentina, nunca podría ser reparado por completo. En cada aniversario de su desaparición, Valentina y Laura rendían homenaje a los años perdidos, pero también celebraban el milagro de que Valentina estuviera viva. La historia de su secuestro y el tiempo que pasó oculta en el refugio secreto fue un recordatorio doloroso, pero también una lección sobre la fortaleza humana, la esperanza y el poder del amor inquebrantable. Aunque nunca podrían olvidar lo que sucedió, Laura y Valentina sabían que su relación, ahora restaurada, sería lo que les permitiría avanzar, juntas, hacia un futuro lleno de nuevas oportunidades.